Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Esto para apoyar un poquito al programa Aprende en Casa que se está transmitiendo aquí en México. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, quinto grado, Historia, examen trimestral, bloque 1. Comencemos. 1. ¿En qué año México proclamó su independencia de España? A. En 1821. B. En 1851. C. En 1914. O D. En 1810. La respuesta es A. En 1821. Número 2. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano. ¿Qué significa esto? A. Retiró a todos los españoles de México. B. Ahora es un país libre de dominio extranjero y de elegir sus gobernantes. C. Que rompió relaciones con España. O D. Hizo acuerdos comerciales con España. Y la respuesta es B. Ahora es un país libre del dominio extranjero y de elegir sus gobernantes. Número 3. ¿Por qué la economía de México estaba muy debilitada tras lograr la independencia? A. Se gastaron todas las riquezas del país en las celebraciones de la independencia. B. Tras lograr la independencia del país, los españoles huyeron con todo el dinero. C. La guerra de independencia había causado enormes pérdidas humanas y económicas y la destrucción de pueblos, haciendas y minas. O D. Siempre ha sido un país pobre y sin riquezas. La respuesta es C. La guerra de la independencia había causado enormes pérdidas humanas y económicas y la destrucción de pueblos, haciendas y minas. Número 4. Escribe en el lugar que corresponde el tipo de república centralista o federalista según sus características. Por ejemplo, aquí tenemos que en la primera república tenemos que es de 1824 a 1835 y de 1846 a 1853. Tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, Estados Unidos y soberanos, 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, consideraba a todos los varones adultos como electores. Entonces este tipo de república es federalista. Vamos a la siguiente, que ya sabemos que es centralista, pero vamos a ver sus características. 1835 a 1846, cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Departamentos con gobernantes elegidos por el presidente, una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar, definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Y pues ya sabemos que este es la República Centralista. Vamos a la siguiente. Número 5. ¿En qué año México se convirtió en una república federal y promulgó su primera constitución? A. En 1821. B. En 1824. C. En 1838. O D. En 1917. La respuesta es B. En 1824. Número 6. ¿Quién fue el primer presidente electo de la República Mexicana? A. Adolfo Bautista. B. Vicente Guerrero. C. Benito Juárez. O D. Guadalupe Victoria. La respuesta es D. Guadalupe Victoria. Número 7. ¿Qué país ambiciaba adquirir una porción del territorio nacional y tenía la mirada puesta en la provincia de Texas? A. Estados Unidos. B. Francia. C. Holanda. O D. Inglaterra. La respuesta es A. Estados Unidos. Número 8. ¿En qué año España reconoció por fin la independencia de México? A. En 1821. B. En 1824. C. En 1836. O D. En 1998.
La respuesta es C, en 1836. Número 9. Son causas que llevaron a la separación de Texas del territorio mexicano, excepto A. En 1835 el Congreso decidió convertir al país en una república centralista, lo que causó el descontento de algunos estados, entre ellos Texas. B. Desde 1830 miles de estadounidenses se instalaron de forma ilegal en Texas, sin que el gobierno mexicano pudiera impedirlo. C. Estados Unidos había propuesto a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó la propuesta por considerarla traición a la patria. D. Texas era un territorio sin recursos que se pudieran aprovechar, por lo que el gobierno de México los regaló a Estados Unidos. Y la respuesta es D. Texas era un territorio sin recursos que se pudiera aprovechar, por lo que el gobierno de México lo regaló a Estados Unidos. Número 10. ¿En qué año los tejanos declararon su independencia y formaron una república? A. 1845. B. En 1824. C. En 1836. O D. En 1810. La respuesta es C. En 1836. Número 11. ¿En qué año Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos? A. En 1810. B. En 1824. C. En 1836 o D. En 1845. La respuesta es D. En 1845. Número 12. ¿Qué se acordó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848? A. Se acordó la rendición del ejército norteamericano y su retirada del territorio nacional. B. La reincorporación de Texas a México. C. México aceptó la pérdida del Nuevo México y California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos. O D. Estados Unidos aceptó la derrota y se comprometió a pagar 15 millones de pesos de compensación. Y la respuesta es C. México aceptó la pérdida del Nuevo México y California. Número 13. ¿Cuál fue el motivo de la guerra entre Estados Unidos y México? A. Después de que Texas se incorporó a Estados Unidos, buscó extender aún más sus dominios y quiso apoderarse de Nuevo México y California. B. México declaró la guerra a Estados Unidos para intentar recuperar Texas. C. Porque México no podía pagar su deuda externa. O D. Porque Estados Unidos quería apoderarse de las minas abandonadas en México. Y la respuesta es A. Después de que Texas se incorporó a Estados Unidos, buscó extender aún más sus dominios y quiso apoderarse de Nuevo México y California. Número 14. ¿Cuál fue el motivo que originó la guerra de los pasteles entre México y Francia? A. Un pastelero francés se peleó con un pastelero mexicano. B. Un pastelero francés vendió un pastel en mal estado a un alto político mexicano. C. Francia quería apoderarse de todos los pasteles que se vendían en el territorio mexicano. O D. Un pastelero francés se quejó con su gobierno de que su negocio sufrió daños por 60,000 pesos por culpa de los enfrentamientos entre grupos políticos. Y la respuesta es D. Un pastelero francés se quejó con su gobierno de que su negocio sufrió daños por 60,000 pesos. Número 15. ¿En qué fecha se celebró por primera vez el grito de independencia? A. 16 de septiembre de 1812. B. 20 de febrero de 1912. C. 16 de marzo de 1914. D. 16 de septiembre de 1710. La respuesta es A. 16 de septiembre de 1812. Número 17. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas. ¿Quiénes eran estos dos grupos? A. Demócratas y republicanos. B. Liberales y conservadores. C. Hacendados y caciques. O D. Militares y civiles.
La respuesta es B. Liberales y conservadores. Número 18. ¿Cuál era el objetivo principal de los liberales? A. Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. B. Mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. C. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. D. Establecer una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Y la respuesta es A. Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Número 19. En 1854, integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Confort y Florencio Villarreal, proclamaron el Plan de Ayutla. ¿En qué consistió este plan? A. Se acordó la unión entre liberales y conservadores a fin de preservar la paz. B. Se llamaba a los demás integrantes del Partido Liberal a instaurar una monarquía. C. Se llamaba a desconocer al gobierno de Antonio López de Santa Anna y enfrentar por medio de las armas. O D. Se convocó a integrantes de ambos grupos a apoyar la presidencia de Antonio López de Santa Anna. La respuesta es C. En él se llevaban a desconocer el gobierno de Antonio López Santana y enfrentarlo por medio de las armas. Número 20. ¿Cómo se inició el periodo del gobierno liberal? A. En 1855, año siguiente de la proclamación del Plan de Ayutla, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. O B. Los conservadores se rindieron y permitieron voluntariamente que gobernaran los liberales. C. Tras la unión de ambos grupos, se turnaron en el gobierno. O D. Al término de la presidencia de Santa Anna, se celebraron elecciones y resultó ganador el Partido Liberal. Y la respuesta es A. En 1851, año siguiente de la proclamación del Plan de Ayutla, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Número 21. Con los liberales en el gobierno se promulgó la Constitución Federal de 1857. Las siguientes fueron algunas de sus disposiciones, excepto A. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. B. La enseñanza en México es libre. C. Los castigos corporales se permiten solo para malhechores. O D. Ninguna persona puede tener privilegios que afecten al resto de la población. La respuesta es C. Los castigos corporales se permiten solo a malhechores. Número 22. ¿En qué consisten las leyes de reforma promulgadas durante la guerra por don Benito Juárez? A. Eliminaba la participación de la Iglesia Católica en asuntos de gobierno, expropió sus bienes y estableció la libertad de culto. B. Establecía que la religión de los mexicanos debía ser la católica. C. Permitió que la Iglesia solamente administrara el registro civil. O D. En la suspensión temporal de la deuda externa. Y el resultado es A. Eliminaba la participación de la Iglesia Católica en asuntos del gobierno. Número 23. ¿Cuál fue el principal motivo por el que originó la guerra de reforma en 1858? A. El gobierno conservador, la Iglesia y el ejército rechazaron la nueva constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. B. El gobierno liberal impuso leyes que crearon descontento en la población. C. Una rebelión interna del Partido Liberal. O D. Por la invasión de los migrantes centroamericanos. Y la respuesta es A. El grupo conservador, la Iglesia y el ejército rechazaron la nueva constitución porque afectaba sus fueros y propiedades.
Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado y les haya servido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más de otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducción donde están todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olviden suscribirse y pasarse aquí por mi canal y nos vemos hasta la próxima, que pasen un excelente día.